Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ornella y bienvenidos a un nuevo video, claro que sí. Como pudieron haber visto en el título del video, esta vez vamos a tratar un tema bastante interesante que yo creo que es necesario siempre tratarlo dentro de las comunidades de fe. Pues sin más preámbulo, empecemos. Para tratar este tema nos vamos a ir al Antiguo Testamento y más en específico hacia Génesis, hacia la historia de Abraham, de Sara y mejor dicho de Agar e Ismael. Más en específico, estos relatos, bueno, desde antes, pero estos relatos vemos que Ismael nace, el relato del nacimiento de Ismael es desde Génesis 16, cuando Sara entrega a su esclava Agar a Abraham para que pueda concebir, para que pueda tener hijos y así tenga una descendencia, porque pues Sara no podía tener hijos, no podía concebir. A pesar de la promesa que Dios les había hecho de que ellos iban a concebir y de que ellos iban a tener hijos, pues Sara decide entregarle a Abraham su esclava para que pudiera tener hijos. Después de esto ya nos brincamos un poquito hacia Génesis 21 y vemos que las cosas y la situación cambia bastante. Una vez de que Dios cumple su promesa con Sara y ella puede concebir y ella tiene a Isaac, pues como que ya no le parece tanto que esté ahí Agar, esté ahí con el primogénito de Abraham, que era Ismael. Entonces pues son expulsados de la casa, ya no forman parte de los esclavos de Sara y de Abraham, entonces son expulsados. Muy bien, esto de Génesis yo lo acabo de mencionar muy a grandes rasgos, de una manera muy general. Ustedes pueden ir a sus Biblias para recordar un poco el tema, para recordar un poco la historia. Es Génesis 16 y Génesis 21 en general, pues Génesis, ¿no? Pero 16 y 21 en donde se habla en específico en este tema, de este tema. La manera en la que a mí me gustaría abordar esto es quitar un poco, y se va a escuchar tal vez mal, pero quitar un poco lo espiritual, porque es normalmente y está bien y claramente es necesario, pero se habla solamente del enfoque o del ángulo espiritual, en donde destacamos, por ejemplo, que Dios cumple sus promesas. Vimos que cumplió su promesa con Sara, la descendencia de Abraham, el padre de la fe. Se habla también un poco de Egipto, del desierto y todo lo que nosotros como cristianos podemos pasar, ciertos desiertos, cómo debemos de confiar en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dos cosas importantes quiero destacar en torno a esto, y es que número uno, normalmente se le pone el foco solamente al personaje de Abraham o solamente al personaje de Sara para crear en torno a esto ciertas enseñanzas. Obviamente es normal, son necesarias, solamente espirituales, y se deja un poco de lado, número uno, al personaje de Agar, y se deja de lado también el hecho de detenerse a pensar todo por lo que ella tuvo que pasar después de, primero en su condición como esclava y después de ser desechada, primero utilizada ella como esclava. Obviamente no tenía como mucha opción de negarse a ciertas cosas, como el hecho de tener un hijo, de concebir de Abraham, pero después de eso ser utilizada y después pues ya ser desechada porque ya no era necesaria, vaya. Ya no le parecía mucho a Sara que estuviera ahí. Es normal hasta cierto punto, porque esto es lo que yo quiero destacar, aparte de lo espiritual, pues también la condición humana, los sentimientos humanos que nosotros podemos llegar a tener. A Sara le llegó a incomodar y le llegó a molestar que estuviera Agar, porque pues ella ya había podido tener, ya había Dios dado su promesa a Sara, ya había podido tener un hijo que ya tenía a Isaac, y pues ya le molestaba, ya le incomodaba el hecho de que estuviera Agar y su hijo Ismael. Entonces quiero destacar dos cosas: el personaje de Agar, que muchas veces se deja de lado, no se habla tanto de ella porque se habla de otros personajes en torno a esta historia. Y número dos, que no solamente se hable del aspecto
meramente espiritual, que obviamente es necesario, que obviamente es importantísimo, sino que también se destaque estas situaciones humanas y esta complejidad humana en la que nosotros nos vamos desarrollando. Ahora, lo que yo quiero hacer es invitarlos a que se detengan un poquito a pensar en la condición de Agar, todo lo que ella pudo haber sufrido después de que la desecharon, de que la dejaron, la sacaron con un hijo, enfrentarse a la comunidad, enfrentarse a la sociedad, teniendo un hijo pero no teniendo esposo, para así después nosotros ponernos a pensar y tratar de visibilizar todas aquellas comunidades o personas que son marginadas, que son juzgadas o que nos hacemos prejuicios porque pasan por ese tipo de cosas, por ese tipo de situaciones y nosotros ya nos hicimos un prejuicio de ellas y más adelante vamos a seguir desarrollando esto. Más en específico, esta vez yo quiero hablar y yo quiero visibilizar a todas aquellas madres solteras que se forman prejuicios sobre ellas, que las juzgan, que las separan un poco en nuestra sociedad y lamentablemente sucede muchas veces, no siempre, no en todas, pero muchas veces en nuestras comunidades de fe. No estoy buscando justificar porque no está bien, pero es algo normal, es algo que pasa. Yo creo que todas las personas o la mayoría de personas nos hemos hecho prejuicios y hemos juzgado a otras personas. ¿Qué es lo que normalmente se piensa cuando una mujer que es madre soltera llega a una congregación? Se hacen preguntas como ¿y por qué la dejó el esposo? ¿Por qué es madre soltera? Si se supone que Dios no permite el divorcio, ¿por qué ella ahora está pues divorciada? Etcétera, etcétera, etcétera. Se forman miles de preguntas y lo vuelvo a repetir, de prejuicios y de juicios en torno a esta situación, en torno a las madres solteras. Como lo puse en el ejemplo de Agar y un poco del contexto histórico de una mujer de esa época, pues era muy mal visto que fuera mujer, que fuera esclava, que fuera madre y que fuera una madre soltera. El día de hoy más o menos sucede lo mismo, aunque no se diga tan abiertamente, pero sucede lo mismo. Muchas veces pues nos creamos el modelo perfecto de familia porque es así como Dios lo manda, como Dios lo diseñó, madre, padre e hijos. ¿Y qué pasa si hay una familia disfuncional, una familia rota, una familia de divorcio en donde nada más va la madre y los hijos o el padre y los hijos? Ya se crean prejuicios y es un poco más la carga hacia las mujeres, en donde una mujer tiene mayor validación y mayor respaldo si tiene un hombre a su lado, si tiene un marido, una pareja, etc. Otro punto importante a considerar es que nosotros como cristianos, todos estos juicios, prejuicios y señalamientos que hacemos, normalmente los hacemos con la Biblia en mano. Hablando, por ejemplo, del matrimonio, pues cómo va a estar divorciada, cómo va a ser una madre soltera, y sacamos ciertos versículos que justifican nuestro juicio. Y un ejemplo muy grande de esto es cuando se justificaba con la Biblia en mano que las personas tuvieran esclavos. Hermanos, eso todavía sucede, no que tengan esclavos, o sea, sí, pero no, pero todavía sucede el hecho de justificar nuestros juicios y prejuicios, creo que ya lo dije muchas veces, pero todavía lo justificamos con la Biblia en mano y creo que esa es una de las peores cosas que podemos hacer como cristianos, como comunidades de fe. Ahora, quisiera volver a que pensemos un poco en todo por lo que puede pasar una mujer, una madre soltera ante una sociedad que todavía juzga y señala ese tipo de cosas, y que llegue a una comunidad de fe, a una congregación, a una iglesia en donde, repito, no en todas pasa, no siempre pasa, y pasa de una manera tan abierta ni tan directa, pero sí llega a suceder que se encuentren con la misma situación en un lugar donde no debería de pasar eso. Y ahora quiero que viajemos un poco en el tiempo y nos vayamos hasta el Nuevo Testamento con Jesús y los Evangelios. Y quiero destacar dos cosas importantes. La primera es que mismo Jesús iba a nacer así, iba a nacer de una madre soltera, iba a nacer sin un
padre carnal. Entonces, ese ejemplo es bastante interesante y bastante bueno ponerlo sobre la mesa, ponerlo ahí como punto de partida también, que Jesús, el mismo Jesús, iba a nacer de una madre soltera. Ya conocemos la historia, ya sabemos lo que pasó con José, pero mismo Jesús iba a pasar por eso, él y su madre iban a pasar por eso. Otro punto importante a destacar es pensar y detenernos a pensar el día de hoy Jesús con quiénes se sentaría a comer. ¿Quiénes serían las prostitutas de hoy? ¿Quiénes serían los señalados de hoy, los marginados de hoy? Creo que entre su mesa estarían todas aquellas madres que son señaladas, que son juzgadas, que son excluidas por ser solteras y muchas otras personas, pero en específico yo pienso que en la mesa de Jesús estarían esas mujeres y esas madres. Observemos la realidad y la sociedad a la que Jesús hoy le respondería. A partir de este tipo de situaciones, de este tipo de experiencias, nosotros deberíamos de releer, rever, redescubrir la Biblia a partir de ciertas experiencias, a partir de ciertos grupos y a partir de ciertas personas excluidas. Como les dije en un principio, es normal, es obvio, es necesario. Vemos solamente de cada historia el lado espiritual. Pero este tipo de historias siento que tienen diferentes aristas, diferentes ángulos, diferentes cosas que se entrelazan en la Biblia que son muy importantes a considerar y a destacar. El contexto número 1 de una mujer que tenía todo en su contra y el hecho de romantizar este tipo de historias en donde destacamos solamente pues la mandó al desierto y pues en el desierto está la prueba y nosotros como cristianos debemos de pasar la prueba, debemos de aguantar así como Agar aguantó, así como lo que le prometió a Sara, etc. Y no visibilizamos también todo lo que pasó a Agar, todo lo que le pasó, el sufrimiento que esto conlleva, por ejemplo, el maltrato número 1 sexual, físico y emocional en manos de un hombre y una mujer que debían protegerla a ella y a su hijo. La autora Irene Foulkes, una de las cosas a las que nos invita es a reconstruir las actividades y apariciones de todos los personajes femeninos en la Biblia. Para después, la estoy citando, poner el texto y su contexto en diálogo con nuestro contexto y así nosotros poder escuchar lo que el texto nos quiere decir a nosotros el día de hoy. Para que nosotros así podamos poner el foco a todas aquellas personas desplazadas, marginadas, preguntarnos con quiénes hoy Jesús se sentaría a comer y preguntarnos quiénes son las Agar el día de hoy dentro de mi comunidad y más específico dentro de mi comunidad de fe. ¿A quiénes desplazamos? ¿A quiénes juzgamos? ¿De quiénes nos hacemos un prejuicio y por qué? Observar si lo estamos haciendo con la Biblia en mano y tratar de hacer una relectura de aquellos textos que nosotros utilizamos para justificar todos nuestros juicios. Y vuelvo a citar a la autora en donde ella nos invita y ella nos dice que debemos de recordar las historias del ministerio de Jesús que nos da respaldo siempre como mujeres. Eso nos invita y eso nos impulsa a cuestionar las tradiciones en el cristianismo que han tratado de usar la religión para desplazar y para juzgar. Así que, hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero haber sido clara, yo espero haber sido concisa y tratar de visibilizar a todas aquellas mujeres, en este caso madres solteras que son desplazadas y que son juzgadas y que nosotros nos replanteemos ese tipo de interpretaciones en donde nos hace querer señalar y juzgar y encontrarle siempre el pecado al otro, a la otra persona para nosotros tal vez tener una cierta aceptación o tal vez sentirnos bien o no sé, pero sí tratar de replantearnos, tratar de hacer también relecturas bíblicas en donde nos quitemos ese tipo de interpretaciones que solamente hacen quitar al otro y señalar al otro. Entonces,
pues sí, hermanos, y también traten de observar todos aquellos personajes femeninos que les quitamos importancia, que les quitamos visibilidad y que nos enfocamos solamente en esos personajes porque son más grandes para la historia del cristianismo, como lo fue Abraham y Sara e Isaac. Entonces, hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero les haya gustado. Ya saben que en este canal siempre estamos abiertos, siempre estoy abierta, mejor dicho, al diálogo, a la conversación. Entonces, dejen sus comentarios, qué les pareció, platíquenme qué otro personaje agregarían para este tipo de contextos y de qué otro personaje les gustaría tal vez que hablara. Y pues bueno, eso es todo. No olviden suscribirse y darle like si les gustó, y si no, pues un dislike. Y pues eso es todo.